La mañana en Santiago estaba nublada y fresca. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, como presagiando una tormenta no solo en la naturaleza, sino también en el alma de las personas. Agostina Valverde se asoma a la ventana panorámica de su oficina, situada en la 22ª planta de un centro de negocios del lujoso barrio de Providencia, y observa con satisfacción la vida de la ciudad. A sus 47 años, había conseguido todo lo que una mujer ambiciosa podía soñar. Su propia empresa de importación de vinos de lujo, que había construido desde cero, se había convertido en uno de los mayores proveedores del país. Agostina se apartó de la ventana y echó un vistazo a la pantalla de su ordenador, donde brillaban las cifras del último informe trimestral. Los beneficios habían aumentado un 23% respecto al año anterior. No era solo un éxito, era un triunfo, sobre todo en una economía inestable. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus finos labios cuando llamaron a la puerta. «Adelante», dijo ajustándose su inmaculado traje azul oscuro. Su ayudante Beatriz Fuentes entró en el despacho, una empleada joven pero probada, de mente aguda y reacciones rápidas como el rayo. «Señora Valverde, el departamento financiero ha preparado las cifras definitivas del acuerdo con Viña San Pedro. Es incluso mejor de lo que habíamos previsto». Beatriz dejó la carpeta sobre la mesa. Agostina asintió, repasando los documentos. «Excelente. Así que aumentamos nuestra cuota de mercado en un 7%. Organiza una reunión con los jefes de departamento para mañana y prepara primas para todos los empleados implicados en este acuerdo. Resultados como este deben ser reconocidos». «Por supuesto», anotó Beatriz en su portapapeles. «Y además, el consejo solicita que asistas a la reunión de las 4». «De acuerdo». Agostina ya había vuelto a su ordenador, dando por terminada la conversación. Cuando la puerta se cerró tras Beatriz, Agostina se permitió unos segundos para saborear el momento. 20 años de duro trabajo, miles de noches sin dormir y la renuncia a muchos de los placeres más sencillos de la vida la habían llevado a la cima. Recordaba cómo había empezado con una pequeña oficina en un sótano, cómo sus primeros proveedores se habían negado a trabajar con una mujer desconocida, cómo los bancos se habían mostrado reacios a prestarle dinero. Ahora su empresa, Importaciones Valverde, estaba considerada una de las más fiables y prestigiosas del país. El teléfono de su mesa sonó, sacándola de sus agradables recuerdos. Agostina miró la pantalla. Era Matías, su marido. «Sí, cariño», contestó ella, intentando mantener la calidez de su voz, aunque últimamente su relación se parecía más a un frío contrato comercial que a una unión matrimonial. «Agostina, no olvides que Valentina viene esta noche». La voz de Matías sonaba como de costumbre, comercial y distante. «Dijo que tenía algo importante que discutir». «Claro que me acuerdo». Agostina se sintió ligeramente irritada. En 27 años de matrimonio, Matías nunca había aprendido a comprender que ella nunca olvidaba los asuntos familiares importantes, sobre todo cuando se trataba de su única hija. «Estaré en casa a las 7. ¿Necesitas comprar algo para cenar?» «No, ya lo he organizado todo». No había calidez ni interés en su voz, solo una afirmación de hecho. «De acuerdo. Nos vemos esta noche». Agostina dio por terminada la conversación y suspiró. ¿Qué había sido de su matrimonio? ¿Cuándo habían sustituido la pasión y la comprensión mutua por la árida cortesía y el cumplimiento formal del deber conyugal? Tal vez todo había empezado 5 años atrás, cuando su negocio despegó y la empresa de construcción de Matías tuvo dificultades financieras. Él nunca lo dijo directamente, pero Agostina sentía que el éxito de su mujer hería su ego masculino. Sus conversaciones francas se hicieron cada vez menos frecuentes, sus abrazos nocturnos cada vez más fríos. El resto del día transcurrió en un ciclo de reuniones, llamadas y resolución de asuntos corrientes.
Hacia la noche Agostina se reunió con representantes de una casa de vinos francesa interesada en entrar en el mercado chileno. Las negociaciones fueron fructíferas y salió de la oficina con un sentimiento de profunda satisfacción. El viaje de vuelta a casa duró más de lo habitual. El tráfico nocturno en Santiago empeoraba cada año. Agostina pone música clásica y se relaja. Volvió a pensar en Valentina. Se pregunta de qué querrá hablar su hija. Tal vez algo relacionado con su trabajo en el estudio de arquitectura o su relación con Rodrigo, con quien salían desde hacía 2 años. Agostina sonrió al pensar en una posible boda. Valentina había heredado su determinación y empuje, pero era más suave y emocional, quizá por influencia de Matías. Llegó a la casa del tranquilo barrio de La Reine a las 7 en punto. La gran mansión de 3 plantas, con su cuidado jardín y su piscina, había sido su hogar durante los últimos 15 años. A Agostina le encantaba la casa, aunque últimamente le parecía cada vez más grande y vacía. Matías la recibió en el salón. Seguía siendo un hombre atractivo de unos 50 años, alto, con las sienes encanecidas y unos expresivos ojos oscuros. Antes, con solo mirarlo, a Agostina se le aceleraba el corazón. Ahora miraba a su marido y veía a un hombre al que apenas conocía. «¿Qué tal el día?», le preguntó mientras la ayudaba a quitarse el abrigo. «Muy bien. Cerré el trato con Viña San Pedro y tuve una negociación exitosa con los franceses». Agostina besó a su marido en la mejilla, un ritual obligatorio que observaban incluso en los días más fríos de su relación. «¿Y tú?». «No mucho». Matías se encogió de hombros. Los problemas habituales con los proveedores, clientes insatisfechos. Hablaba de ello como si los resultados de su trabajo no importaran. Valentina llamó. Ella y Rodrigo estarían allí en media hora. Agostina asintió y subió al dormitorio a cambiarse. La habitación que compartían ella y Matías estaba decorada en colores claros, con una cama grande y muebles antiguos. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda, 20 años de ambos, caras felices llenas de ilusiones y planes. Agostina tomó el marco entre sus manos y contempló el joven rostro de su marido. ¿Dónde había quedado la ternura que brillaba en sus ojos? ¿Cuándo había desaparecido la admiración con que antes la miraba? Se puso un vestido granate oscuro de manga larga, más casero pero elegante. Se maquilló ligeramente y se puso los pendientes de rubí que Matías le había regalado en su 20º aniversario de boda. Por aquel entonces, hacía 5 años, aún creía que podrían reconstruir lo que había empezado a desmoronarse. Cuando Agostina bajó las escaleras, Matías ya estaba abriendo una botella de vino. Sus movimientos eran nítidos y pulidos. Siempre era pedante con esas cosas. «He abierto un Almaviva de 12 años», dijo sin levantar la vista. «Creo que es un vino apropiado para ocasiones especiales». Agostina se mostró cautelosa. «¿Sabes lo que quiere decir Valentina?». Matías se encogió de hombros. «Puedo adivinarlo. Ella y Rodrigo llevan juntos 2 años, una progresión lógica». El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Agostina sintió que el corazón le latía más deprisa. Siempre echaba de menos a su hija, aunque solo hubiera pasado una semana desde la última vez que se vieron. Matías fue a abrir la puerta y pronto Valentina y Rodrigo entraron en el salón. Valentina era una hermosa copia de su madre en su juventud. El mismo pelo oscuro ondulado, los mismos expresivos ojos marrones, la misma postura segura, pero había más suavidad en ella, más apertura al mundo. Rodrigo, un joven alto de rasgos agradables y mirada atenta, la cogió de la mano. Ambos estaban radiantes de felicidad. «Mamá», Valentina corrió a abrazar a Agostina. «¿Cómo te he echado de menos?». «Yo también, cariño». Agostina abrazó a su hija con fuerza, respirando el aroma familiar de su pelo. «Se te ve feliz». «Estoy contenta».
Valentina miró a Rodrigo y ambos esbozaron una sonrisa especial que solo ellos podían entender. Después de los abrazos y los saludos, se sentaron a la mesa, donde ya habían servido los aperitivos. Matías sirvió el vino en copas y Agostina notó que la mano de Rodrigo temblaba al aceptar su copa. Era evidente que el joven estaba nervioso. Bueno, comenzó Agostina, decidida a no prolongar la espera. ¿Tienes algo que contarnos? Valentina y Rodrigo intercambiaron miradas y Rodrigo se aclaró la garganta. Señor y señora Carrera, comenzó formalmente. Quiero mucho a su hija. Ella se ha convertido en el sentido de mi vida, mi inspiración y mi apoyo. Su voz se hizo más fuerte a medida que hablaba. Quiero pasar el resto de mi vida con ella, formar una familia, envejecer juntos. Respiró hondo. Pido la mano de Valentina en matrimonio. Aunque Agostina se lo esperaba, las palabras le llegaron al corazón. Miró a su hija. Estaba radiante de felicidad, con los ojos llenos de amor y esperanza. Era exactamente como Agostina había mirado a Matías años atrás. Es una noticia maravillosa, dijo con lágrimas en los ojos. Me alegro mucho por los dos. Matías también sonrió, la primera sonrisa de verdad de la noche. Bienvenido a la familia, Rodrigo. Levantó su copa. Por vuestra feliz vida juntos. Bebieron y Valentina no pudo contener su emoción. Ya hemos elegido la fecha, dentro de 2 meses, el 1 de junio. Sé que es pronto, pero no queremos esperar. Ya tenemos un lugar para la ceremonia, la capilla de Santa Lucía, y podemos celebrar la recepción en la Casa Real, que tiene unas vistas increíbles de la ciudad. ¿El 1 de junio? Preguntó Agostina, calculando mentalmente todo lo que habría que organizar en tan poco tiempo. Es muy pronto, pero nos las arreglaremos. Te ayudaré con todo lo que necesites. Gracias, mamá. Valentina estaba radiante. Sabía que nos apoyarías. Se volvió hacia su padre. Papá, me llevarás al altar, ¿verdad? Matías asintió, y Agostina vio que sus facciones se suavizaban por un momento. Por supuesto, hija mía. Nada me impedirá estar a tu lado en tu día especial. La cena continuó en un ambiente alegre. Valentina compartía con entusiasmo sus planes de boda. Rodrigo hablaba de su nuevo proyecto, la rehabilitación de un edificio histórico en el centro de Santiago. Matías mantenía la conversación, haciendo preguntas, y Agostina lo agradecía. Al menos hoy intentaba ser el hombre atento y cariñoso que ella había amado. Cuando los jóvenes se marcharon, dejando la casa llena del eco de su felicidad, Agostina y Matías se quedaron solos. Despejaron la mesa en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. «Le dijiste a Valentina que nada te impediría estar allí en su día especial», dijo Agostina metiendo los vasos en el lavavajillas. «Espero que sea verdad». Matías la miró sorprendido. «¿Qué quieres decir? Últimamente estás muy ausente». Intentó hablar con calma, para no mostrar la amargura que se le había acumulado. Viajes de negocios, reuniones tardías, problemas repentinos en los sitios. A veces tengo la sensación de que evitas volver a casa. Matías se dio la vuelta, fingiendo estar ocupado limpiando el tablero de la mesa. Tengo mucho trabajo que hacer, ¿sabes? No todos podemos presumir de un negocio que funcione como un reloj. Agostina percibió la familiar nota de envidia en sus palabras. Sí, su empresa prosperaba, mientras que la suya pasaba por malos momentos, pero ¿alguna vez se lo había reprochado? ¿No le había ofrecido ayuda, apoyo financiero, contactos? No es justo, Matías, dijo en voz baja. Nunca antepuse mi éxito al tuyo. Nunca pensé que mi negocio fuera más importante que nuestra familia. ¿Y tú? Por fin se volvió hacia ella, y en sus ojos Agostina vio algo parecido al resentimiento y... ¿culpa? ¿Culpa? ¿Cuántas veces habías cancelado nuestros planes por una reunión urgente? ¿Cuántas noches he cenado sola porque llegabas tarde a la oficina? ¿Cuántos fines de semana hemos pasado separados porque volabas a exposiciones de vinos? Agostina respiró hondo
intentando contener su creciente ira. Estaba construyendo un negocio, Matías. Estaba creando un futuro para nosotros, para Valentina. Y una vez que la empresa se recuperó, encontré un equilibrio. En los últimos 5 años, rara vez he estado en la oficina. Pero tú, ¿yo qué? Hay un desafío en su voz. Te estás alejando, no solo físicamente, sino emocionalmente. No recuerdo la última vez que mantuvimos una conversación de verdad en lugar de intercambiar frases sobre el tiempo y los planes del día. Matías volvió a apartarse. La gente cambia, Agostina. Las relaciones también. ¿Para bien o para mal? Preguntó ella sintiendo un nudo en la garganta. Porque ahora siento que somos dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Matías no dijo nada, se encogió de hombros y salió de la cocina. Agostina se quedó mirándolo, sintiendo que algo importante se desmoronaba, algo que ella creía que era la base firme de su vida. Al día siguiente, Agostina llamó a su vieja amiga Camila Orellana. Se conocían desde la secundaria y, a pesar de sus diferentes caminos en la vida, habían mantenido una estrecha amistad. Camila, a diferencia de Agostina, no aspiraba a hacer carrera. Era feliz como ama de casa y madre de 3 hijos, adoraba a su marido Raúl y creaba un ambiente acogedor y cálido en su hogar. Se reunieron en un pequeño café no lejos de la oficina de Agostina. Camila, como siempre, parecía más joven que sus años. Pelo frondoso, sonrisa brillante, ojos vivos. «Pareces cansada», dijo en lugar de saludar escrutando a su amiga. «¿Qué te pasa?» Agostina sonrió débilmente. «¿Tanto se nota?» «Para mí, sí». Camila le cogió la mano. «Cuéntame». Agostina le contó sobre el paulatino distanciamiento de Matías, sobre la frialdad en su relación, sobre la conversación de ayer después de que Valentina y Rodrigo se habían ido. «¿Valentina se casa? Enhorabuena». Camila se alegró sinceramente, pero enseguida volvió al tema principal de la conversación. «Y en cuanto a Matías, ¿tienes sospechas?» «¿Sospechas?» Agostina no entendía. «Ya sabes». Camila bajó la voz. «¿La otra mujer?» Agostina se paralizó. En el fondo de su mente, el pensamiento la había visitado, pero se encogió de hombros como algo imposible. Matías, a pesar de todos sus problemas, siempre le había parecido un hombre de principios, para quien la lealtad no era un sonido vacío. «Ia, no lo sé», respondió ella con sinceridad. «Se ausenta a menudo, pero siempre lo explica con trabajo, y no he notado otras señales, llamadas misteriosas, cambios en su vestuario, perfume que yo no le regalé». «¿Y el teléfono?», me preguntó Camila sin rodeos. «¿Revisaste su teléfono?» «No», se indignó Agostina. «Respeto su intimidad, y él respeta la mía». Camila suspiró. «Sabes, a veces hay que romper algunas reglas para proteger lo que es realmente importante. Pero si no quieres revisar sus cosas tú misma, hay otra solución». Hizo una pausa. «Contrata a un detective privado». «¿Qué?» Agostina miró a su amiga como si estuviera loca. «¿Hablas en serio?» «Por supuesto». Camila no se inmutó. «Mi prima se enfrentó a una situación similar el año pasado. Un detective la ayudó a descubrir la verdad. ¿Y sabes qué? Su marido la engañaba con su secretaria, un clásico del género». Ella sacudió la cabeza. «Ahora están en trámites de divorcio y ella agradece haber descubierto la verdad. Mejor la amarga verdad que la dulce ilusión, ¿no crees?» Agostina se lo pensó un momento. Una parte de ella se resistía a la idea. Espiar a su propio marido le parecía indigno, humillante. Pero otra parte de ella anhelaba conocer la verdad, por dolorosa que fuera. «Incluso tengo el contacto de un buen especialista», continuó Camila, al ver las dudas de su amiga. «Javier Montero, un ex policía. Trabajó para mi prima. Muy profesional, discreto. Escribió el número en una servilleta y se lo dio a Agostina. Llámale si te atreves». Agostina cogió la servilleta y la guardó en el bolso. No estaba segura de que fuera a utilizar el número.
pero la mera posibilidad de hacer algo al respecto, de dejar de ser una víctima pasiva de las circunstancias, la reconfortaba. Los días siguientes transcurrieron al ritmo habitual: trabajo, casa, conversaciones raras y superficiales con Matías. Parecía aún más distante después de su conversación. Llegaba a casa más tarde, se iba antes, explicándolo con problemas en la obra. Agostina fingía creer, aunque sus dudas crecían cada día. El viernes Matías anunció que tenía que ir a Valparaíso durante el fin de semana para comprobar la construcción del nuevo hotel. Agostina asintió, sin hacer preguntas. Cuando la puerta se cerró tras él, sacó del bolso una servilleta con el número de Javier Montero. La lluvia tamborileaba sobre el techo del coche, creando un ritmo monótono que a Agostina le resultaba extrañamente relajante. Sentada en el aparcamiento, frente a un anodino edificio de oficinas del Distrito Industrial de Santiago, se armó de valor para salir del coche. Eran exactamente las 10 de la mañana, la hora fijada por Javier Montero para el encuentro. La decisión de llamar al detective no le había resultado fácil. Durante 3 días había llevado la servilleta con el número en el bolso, sacándola en momentos de debilidad y volviéndola a esconder como un talismán prohibido. Pero anoche ocurrió algo que la impulsó a actuar. Matías había regresado de su viaje de negocios a Valparaíso a última hora de la noche del domingo. Olía a perfume caro de mujer, una fragancia ligera y floral que Agostina nunca había usado. Fingió no darse cuenta, observando cómo su marido dejaba descuidadamente el teléfono en la mesilla de noche y se iba a duchar. El sonido de un mensaje entrante hizo que la pantalla parpadeara y Agostina, casi contra su voluntad, echó un vistazo a la pantalla. Gracias por el fin de semana, amor. Ya te echo de menos. Besos. Guve. Esas pocas palabras la golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Agostina se quedó helada, mirando la pantalla apagada y sintiendo cómo se desmoronaba el mundo que con tanto esmero había construido todos estos años. Cuando Matías volvió del baño, ella ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida, y por la mañana, sin apenas esperar a que él se fuera, había marcado el número de Javier Montero. Y ahora estaba sentada frente al edificio donde estaba su despacho, obligándose a dar el siguiente paso. La lluvia arreció y Agostina tomó una decisión. Cogió el bolso, abrió el paraguas y salió del coche. El despacho de Montero estaba en la tercera planta. No había letreros, solo un número en la puerta y un pequeño cartel que decía «Investigaciones privadas». Agostina llamó y, al oír un escueto «Pase», abrió la puerta. La habitación era inesperadamente ordenada e incluso acogedora. Paredes claras, algunas plantas en macetas, muebles minimalistas. Detrás del escritorio se sentaba un hombre de unos 40 años, con el pelo corto y canoso y unos atentos ojos grises. Se levantó al entrar Agostina y su figura, alta y esbelta, delataba a un antiguo militar o policía. «Señora Valverde», su voz era grave y tranquila. «Javier Montero, siéntese, por favor». Agostina asintió y se sentó frente a él, todavía agarrando el mango del paraguas como si fuera el colmo. «Gracias por aceptar reunirte conmigo», comenzó, tratando de mantener la voz firme. Camila Orellana le recomendó. «Sí, recuerdo a la señora Orellana y a su prima». Javier asintió. «¿Qué puedo hacer por usted?» Agostina respiró hondo. Decir sus sospechas en voz alta era aún más difícil de lo que había pensado. «Creo... No. Estoy casi segura de que mi marido me engaña». Javier no reaccionó de ninguna manera a sus palabras, ni sorpresa, ni juicio, ni simpatía, solo atención profesional. «¿Qué te hace pensar eso?» Agostina habló del paulatino distanciamiento de Matías, de sus frecuentes viajes de negocios, del mensaje que había visto la noche anterior. «¿Tienes alguna otra prueba?», preguntó Javier tomando notas en su cuaderno. «No», admitió Agostina. «No he comprobado su teléfono, no le he seguido, no es mi política,
La mayoría de mis clientes dicen lo mismo, pero a veces tenemos que hacer cosas que van en contra de nuestros principios para protegernos. Pasó una página de su cuaderno. Hábleme de su marido. ¿A qué se dedica? ¿Qué costumbres tiene? ¿Tiene aficiones? ¿Tiene amigos? Agostina pasó la hora siguiente respondiendo a las preguntas de Javier, dibujando poco a poco un retrato de Matías, su horario, sus hábitos, sus contactos profesionales. Bien, dijo por fin Javier cerrando el cuaderno. Tengo suficiente información para empezar. Tendrás que firmar un contrato y pagar un anticipo. Le entregó una carpeta con documentos. Aquí se describen mis servicios, las condiciones de confidencialidad y el coste. Te enviaré informes diarios a un correo electrónico seguro. Nada de llamadas a menos que sea una emergencia. Agostina echó un vistazo a los documentos y los firmó. La cantidad indicada en el contrato era importante, pero eso no era lo que le preocupaba. El dinero nunca había sido el problema. El problema era la realidad que ella podía detectar. ¿Cuándo vas a empezar?, preguntó, devolviéndole la carpeta. Esta noche. Javier revisó los papeles y los guardó en el cajón de su escritorio. Cuanto antes, mejor. Vigilaré a tu marido, comprobaré sus contactos comerciales, sus rutas de viaje. Si hay otra mujer, la encontraré. Dijo las palabras con calma, como un hecho, pero Agostina se estremeció. Otra mujer. Esa realidad seguía pareciéndole casi absurda, a pesar de todas las pruebas. Matías, su Matías, el hombre al que había confiado su vida, su corazón, el padre de su hijo, ¿cómo podía ser? Hay una cosa más, añadió, recordando. Mi hija se casa pronto. La boda es dentro de 2 meses. Deseo que nada de esto afecte a su día feliz. Javier asintió comprensivo. Actuaré con la mayor discreción posible. Su marido no sabrá de mi existencia a menos, claro, que usted misma decida decírselo. Cuando Agostina salió del despacho de Montero, la lluvia se había convertido en una ligera llovizna. No abrió el paraguas y dejó que las gotas de humedad se posaran en su pelo y en su cara. Quería sentir físicamente ese malestar, como si pudiera distraerla del dolor interior. Los días siguientes transcurrieron en un estado extraño. De día, Agostina era una enérgica mujer de negocios y una madre solícita, que ayudaba a su hija a elegir el vestido, las flores y el menú para la boda. Por la noche, era una mujer solitaria que esperaba un correo electrónico del detective que seguía a su marido. Los informes iniciales de Javier eran contradictorios. Matías pasaba mucho tiempo en las obras y en la oficina. Sus reuniones de trabajo estaban confirmadas. Sus llamadas eran en su mayoría relacionadas con el trabajo. Pero el miércoles ocurrió algo que hizo perder el sueño a Agostina. Había una foto en el informe. Matías y una joven sentados en un café de una zona apartada de la ciudad. Iban cogidos de la mano y, a juzgar por su lenguaje corporal, estaban muy unidos. La mujer aparentaba unos 30 años, pelo largo y rubio, figura delgada y elegante traje de negocios. La foto iba acompañada de la siguiente información. Victoria Salvatierra, 28 años, arquitecta en Nuevo Espacio, lleva 5 meses trabajando en un proyecto de consultoría con la empresa de su marido. Agostina se quedó mirando la foto largo rato, estudiando el rostro de su rival. Hermoso, de rasgos correctos y sonrisa segura. Un tipo muy distinto a ella, como si Matías buscara todo lo contrario a su esposa. Los siguientes informes no hicieron sino confirmar los peores temores. Matías y Victoria se veían casi todos los días, bien en la oficina con el pretexto de trabajar en un proyecto, bien en restaurantes elegidos para minimizar la posibilidad de encontrarse con conocidos. Una vez, Javier les había seguido hasta el Hotel Meridian, en el centro de la ciudad, donde habían pasado 3 horas en una habitación de la 8ª planta. Cada nueva prueba de infidelidad era un duro golpe para Agostina. Dejó de dormir por las noches,
permaneciendo despierta durante horas, escuchando la respiración de Matías y preguntándose si estaría soñando con Victoria. Desapareció su apetito y notó que la ropa le quedaba más holgada. Sus compañeras empezaron a preocuparse, notando su palidez y fatiga, pero ella se lo quitaba de encima, alegando el estrés de preparar la boda de su hija. Y los preparativos estaban en pleno apogeo. Valentina había elegido un vestido elegante, con un top de encaje y una falda ligera. Había encargado flores, peonías blancas y rosas. Había decidido el menú. Agostina intentaba participar en todo, ocultando su dolor tras una sonrisa y entusiasmo. Era especialmente difícil cuando Matías se unía a las discusiones. Sonreía, bromeaba, sugería ideas, y Agostina veía en él al hombre que una vez había amado. En esos momentos casi creía que todo podía arreglarse, que su matrimonio aún podía salvarse. Y entonces llegaba un nuevo informe de Javier, con nuevas fotografías, y la ilusión se desmoronaba. Una tarde, después de un día especialmente estresante en el trabajo y de una reunión con la organizadora de bodas, Agostina estaba sentada en el despacho de su casa, intentando concentrarse en el papeleo. Unos golpes en la puerta la hicieron estremecerse. Era Matías. ¿Me permite?, preguntó, asomándose a la habitación. Ella asintió y él entró, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Quería hablar de la boda. Por supuesto. Agostina dejó los papeles a un lado, poniendo una máscara de tranquilidad y amabilidad. ¿De qué se trata? Matías se sentó en el borde de la silla frente a ella. Creo que deberíamos contratar a un segundo fotógrafo. Puede que uno solo no dé abasto con tantos invitados. Es una buena idea, aceptó Agostina, sorprendida por su atención al detalle. Hablaré con Valentina. Además, dudó, creo que necesito comprarme un traje nuevo para la ceremonia. ¿Podrías ayudarme a elegir uno? Siempre has tenido buen gusto. La sugerencia, tan informal e íntima a la vez, pilló desprevenida a Agostina. Elegir un traje para un marido que la engaña, ayudarlo a verse mejor, tal vez para la misma mujer que estaba arruinando su matrimonio. Por supuesto, dijo tras una pausa, odiándose a sí misma por esta debilidad, por no ser capaz de decir que no. ¿Cuándo quieres ir? ¿Quizá este sábado?, sugirió Matías. Si no estás ocupada. El sábado estaría bien. Agostina asintió, tratando de no encontrar su mirada. Miraré en algunas tiendas donde pueda haber buenas opciones. Matías sonrió, y aquella sonrisa, una sonrisa familiar, en otro tiempo su favorita, le causó un nuevo dolor. ¿Cómo podía sonreírle así, saliendo con otra mujer y viviendo con esa doble vida? Gracias, dijo, poniéndose de pie. Y otra cosa, Agostina, dudó. Últimamente pareces cansada. ¿Va todo bien? La pregunta, llena de supuesta preocupación, colmó el vaso de su paciencia. ¿Va todo bien? ¿Se atrevía a preguntarle si todo iba bien cuando le estaba arruinando la vida? Todo va bien, dijo sin ocultar la frialdad de su voz. Solo mucho trabajo y problemas con la boda. Nada de lo que no pueda encargarme yo sola. La indirecta era obvia, y Matías frunció el ceño. Sabes que siempre estoy dispuesto a ayudar. Por supuesto. Agostina volvió a sus papeles, dando por terminada la conversación. Te enviaré un mensaje el sábado. Cuando la puerta se cerró tras él, ella echó el picaporte hacia atrás y se cubrió la cara con las manos. ¿Cuánto tiempo podría seguir actuando así? Fingir que no sabía nada, sonreír, tratarle como a un marido cariñoso y un padre atento. La respuesta llegó inesperadamente. Valentine. Una hija no debería sufrir por los problemas de sus padres. Se merece una boda perfecta, con su padre llevándola al altar y su madre sonriendo feliz en primera fila. Agostina aguantará hasta el final de la ceremonia, y entonces decidirá qué hacer con los restos de su matrimonio. El sábado era soleado pero fresco. Agostina y Matías estaban de compras en el centro comercial Costanera,
eligiendo un traje para la boda. Una extraña sensación de normalidad los envolvía, como si fueran un matrimonio normal preparándose para un importante acontecimiento familiar. ¿Qué te parece este? Matías salió del probador con un traje gris oscuro de textura sutil. Agostina lo miró, tratando de ser objetiva a pesar del dolor que sentía en su interior. Demasiado sencillo para la ocasión. Pruébate el azul oscuro. Matías volvió obedientemente al probador y Agostina permaneció sentada, mirando su reflejo en la pared despejada. Parecía cansada, a pesar de su cuidadoso maquillaje. Las ojeras delataban sus noches de insomnio y nuevas arrugas se dibujaban en la comisura de sus labios. El teléfono de su bolso vibró. Una nueva notificación en el correo. Agostina sabía que era un informe de Javier, pero no quiso mirarlo ahora, en presencia de Matías. En lugar de eso, trató de concentrarse en el momento presente, en esta ilusión de normalidad. Matías salió con un traje azul oscuro, y Agostina lo admiró involuntariamente. Seguía siendo un hombre atractivo de unos 50 años, alto, delgado y de rasgos expresivos. Era la primera vez que lo veía así, en una fiesta universitaria hacía 28 años. «Este es mejor», dijo, poniéndose de pie y ajustándose las solapas de la chaqueta. «Este color te sienta bien». Sus dedos se tocaron accidentalmente, y Agostina apartó la mano como si se hubiera quemado. Matías notó el movimiento y algo parecido al dolor brilló en sus ojos. «Agostina», comenzó a decir en voz baja, «sé que últimamente nos hemos distanciado. Quiero que sepas que sigo...». El timbre de su teléfono interrumpió lo que iba a decir. Matías miró la pantalla y se puso visiblemente tenso. «Lo siento, tengo que contestar. Es un asunto de trabajo». Se apartó, hablando en voz baja, pero Agostina aún oyó las primeras palabras. «Sí, Victoria, recuerdo nuestro encuentro». La sangre le corrió por la cara. Aquí y ahora, hablando con la mujer que estaba destruyendo su familia. Y él ni siquiera se había molestado en alejarse lo suficiente para que ella no pudiera oírlo. Cuando Matías regresó, su rostro era impenetrable. «Lo siento, una llamada urgente del arquitecto de un proyecto en Las Condes». Agostina lo miró fijamente, sin poder creer lo que escuchaba. Una mentira, tan fácil y sin esfuerzo. ¿Cuántas mentiras como esa había escuchado en los últimos meses? ¿Cuántas veces había creído cada una de sus palabras? «Me llevo este traje», dijo Matías sin darse cuenta de su estado. «Tienes razón, es mejor para la boda». Agostina asintió, sin confiar en su voz. Pagaron y salieron de la tienda en silencio. De camino a casa, se quedó mirando por la ventanilla del coche, pensando en lo extraña que era la vida. Todo parecía tan sólido y fiable por fuera, pero por dentro hacía tiempo que todo se había podrido y estaba a punto de derrumbarse a la primera sacudida fuerte. Por la noche, cuando Matías había ido a una reunión urgente con un contratista, Agostina abrió por fin el último informe de Javier. Contenía más información sobre Victoria Salvatierra. Licenciada en Arquitectura por la Universidad de Chile, trabajó en varias oficinas de prestigio y se incorporó a Nuevo Espacio hace 8 meses. Se incorporó a la empresa de Matías como asesora en un proyecto de renovación de un antiguo barrio de Las Condes. «Según mis observaciones, su relación dura unos 7 meses», escribió Javier. «Es posible que se hayan conocido en el marco de un proyecto conjunto. Hay informes de que la señorita Salvatierra ha salido anteriormente con otros hombres casados, en particular el exdirector de Nuevo Espacio, quien se divorció de su esposa después de 23 años de matrimonio. 7 meses, medio año». Agostina recordaba que por aquel entonces Matías se había vuelto especialmente distante. En aquel momento, ella lo atribuyó a problemas empresariales, a la crisis económica, al estrés, pero él simplemente había encontrado a otra mujer, más joven, quizá más atenta, más admiradora de él.
Al informe se adjuntaron varias fotos nuevas. Matías y Victoria en el restaurante Aquila, un lugar caro y sofisticado al que nunca había llevado a Agostina. Están en el coche de Matías y la mano de él sobre la rodilla de ella. Salen del Hotel Sinio, donde, según Javier, pasaron la noche del viernes, cuando Matías le dijo a Agostina que iba a pasar la noche en Valparaíso por una inspección de obras. Una foto en particular la impactó: Matías besando a Victoria justo en la calle, frente a su casa, sin esconderse, sin mirar atrás, como si estuviera orgulloso de su relación, mostrándola al mundo. Agostina cerró el portátil y se quedó sentada en la oscuridad del estudio durante un largo rato. El dolor que sentía era físico, sordo, pesado, le llenaba todo el cuerpo. No lloró, simplemente no le quedaban lágrimas. En su lugar, sintió un extraño entumecimiento, como si una parte de ella hubiera muerto al ver aquellas fotos. La llamada de Valentina la sacó de su aturdimiento. «Mamá, ¿te has acordado de que mañana vamos a probar pasteles?» «Claro que no, cariño». Agostina se obligó a hablar con normalidad, aunque cada palabra le resultaba difícil. «A la 1 en la pastelería Dulce Amor, ¿no?» «Sí, y papá también viene», prometió. Valentina sonaba tan feliz, tan despreocupada. «Estoy tan contenta de que ambos me ayuden con los preparativos. Algunos de mis amigos se quejan de que sus padres no participan en la organización de la boda». «Siempre estaremos ahí para ti, cariño», dijo Agostina, y las palabras adquirieron de repente un nuevo significado. Ella y Matías estarían ahí para su hija, aunque ya no estuvieran el uno para el otro. Después de hablar con Valentina, Agostina había tomado una decisión. No haría una escena, no arruinaría los preparativos de la boda con un enfrentamiento con Matías. Esperaría a que Valentina se casara antes de decidir qué hacer con un matrimonio que hacía tiempo que se había convertido en una mera apariencia. Las semanas siguientes se convirtieron para Agostina en un agotador maratón de doble vida. De día era una empresaria de éxito y una madre solícita que ayudaba a su hija a preparar su boda. De noche, era una mujer que leía informes sobre las aventuras de su marido infiel y estudiaba las fotos de sus encuentros con su amante. Los informes de Javier eran cada vez más detallados. Parecía que Matías y Victoria habían dejado de esconderse. Cenaban en restaurantes famosos, iban al teatro, incluso pasaban el fin de semana en el balneario costero de Viña del Mar. Agostina pensó amargamente en cuánto tiempo hacía que Matías y ella no estaban juntos. La relación en casa se había vuelto aún más tensa. Apenas hablaban, salvo en los momentos relacionados con la boda de Valentina. Agostina captaba miradas extrañas de su marido, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Evitaba el contacto físico, incluso casual. No podía soportar la idea de esos brazos alrededor de otra mujer. La mañana de mayo estaba nublada y fría. La lluvia tamborileaba en las ventanas del dormitorio, creando un ritmo monótono e hipnotizador. Agostina yacía con los ojos abiertos, observando cómo la luz gris llenaba lentamente la habitación. Matías dormía a su lado, de espaldas a ella. Incluso dormidos estaban ahora muy separados. Solo faltaba una semana para la boda de Valentina, y Agostina contaba los días como una prisionera que espera su liberación. Una vez terminada la ceremonia, una vez que Valentina y Rodrigo hubieran comenzado sus nuevas vidas, ella podría decidir por fin qué hacer con la suya. Matías se removió y se despertó. Se dio vuelta y encontró la mirada de Agostina. «Buenos días», dijo, y había más formalidad que calidez en aquel simple saludo. «Buenos días», respondió ella sin dejar de mirar el techo. Matías se sentó en el borde de la cama, se estiró y suspiró. «Tenemos que hablar, Agostina». Aquellas palabras la pusieron tensa. ¿De verdad iba a confesar? ¿Ahora, una semana antes de la boda de su hija? ¿Acerca de qué?, preguntó sentándose y apoyándose en los cojines. Matías no la miró.
Sus ojos estaban fijos en la lluvia que caía por la ventana. Tengo que irme unos días. A Argentina, a Buenos Aires. Hay una importante conferencia internacional sobre arquitectura moderna y urbanismo. Mi empresa va a presentar nuestro proyecto de renovación de un barrio antiguo. Agostina sintió que todo se congelaba en su interior. Argentina. La conferencia. Ella supo que era mentira incluso antes de que él terminara de hablar. ¿Cuándo te vas?, preguntó, tratando de mantener la voz neutra. Mañana por la noche. Volveré el viernes, la víspera de la boda. Matías se volvió por fin hacia ella. Sé que no es el mejor momento para ir, pero es muy importante para la empresa. No puedo negarme. Agostina asintió, sin fiarse de su voz. Claro que no podía negarse. No podía dejar pasar la oportunidad de pasar una semana con su señora, lejos de casa, lejos de los compromisos, lejos de los preparativos de la boda. Lo entiendo, dijo al fin. El trabajo es el trabajo. Matías pareció sorprendido por su tranquila reacción. ¿No estás enfadada? ¿Debería enfadarme? Agostina se levantó de la cama y se puso una bata. Eres un hombre hecho y derecho, Matías. Conoces tus prioridades. Salió del dormitorio, dejando a su marido mirándola con expresión de confusión y quizá incluso de culpabilidad. En la cocina, Agostina preparó automáticamente el café, sacó las tostadas, cortó la fruta, todas las rutinas matinales que había hecho durante años. Sus manos se movían solas mientras sus pensamientos corrían frenéticamente. Una semana entera en algún lugar con Victoria mientras ella estaba aquí preparando la boda de su hija. ¿Cómo podía? Y luego está esa mentira sobre Argentina. ¿Sabe Victoria lo de la boda? ¿Se da cuenta de que se está llevando a Matías en un momento tan importante para su familia? Matías bajó a la cocina, vestido de trabajo, traje impecable, corbata perfectamente anudada. Agostina había admirado antes su meticulosidad, su atención al detalle. Ahora esas cualidades solo le resultaban irritantes. «Ayudaré con los preparativos de la boda antes de irme», dijo sentándose a la mesa. «¿Qué hay que hacer?» «Nada», respondió Agostina secamente. «Valentina y yo lo tenemos todo bajo control. Puedes ir a tu conferencia en paz». Matías la miró atentamente. «Agostina, últimamente estás muy distante. Me doy cuenta de que estamos pasando por malos momentos, pero quizá deberíamos hablar de ello. Después de la boda, quizá deberíamos tomarnos unas vacaciones y ir a algún sitio juntos». Agostina apenas pudo contener una risa amarga. Habla de unas vacaciones juntos, de reconstruir una relación, mientras se prepara para pasar una semana con su amante. «Ya veremos», respondió evasiva. «Ahora mismo todos los pensamientos están en la boda». El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Matías no tardó en irse a trabajar y Agostina se quedó sola en una enorme casa vacía, donde cada rincón, cada cosa, le recordaba una vida que había resultado ser una ilusión. En cuanto la puerta se cerró tras su marido, sacó el teléfono y marcó el número de Javier Montero. «Señora Valverde», contestó el detective con voz tranquila y profesional. «¿En qué puedo ayudarla?» «Mi marido viaja mañana a Argentina, al parecer para asistir a un congreso de arquitectura en Buenos Aires». Agostina habló deprisa, como si temiera que se le acabara la determinación. «Quiero que lo sigas. Averigua si realmente va allí, si está solo, todos los detalles». «Entiendo», respondió Javier. «Necesitaré información sobre su vuelo, su hotel propuesto en Buenos Aires, detalles de esta conferencia, si los tienes. Solo sé que el vuelo es mañana por la noche. El resto no lo dijo». Agostina sintió que la desesperación la abrumaba. «Pero debes saber la verdad. Debo saberla. No se preocupe, Sra. Valverde. Averiguaré lo que sea necesario». La voz de Javier sonaba confiada. «La mantendré informada». Al terminar de hablar, Agostina se sintió extrañamente aliviada. Tal vez Matías sí iba a ir a la conferencia.
Tal vez todas sus sospechas eran producto de su imaginación, acrecentadas por el estrés y el cansancio de los últimos meses, pero en el fondo sabía la verdad. Sabía que el informe de Javier solo confirmaría sus peores temores. Pasó el resto del día en modo automático, reuniones con clientes, llamadas, papeleo. Por la noche llamó a Valentina para hablar de los últimos detalles de la boda. Su hija estaba contenta y emocionada, haciendo planes para la luna de miel con Rodrigo, hablando del futuro. Agostina la escuchaba, sonreía al teléfono, le daba consejos y no decía ni una palabra sobre sus propios problemas. Por la noche, tumbada junto a Matías y fingiendo dormir, pensaba en lo extraña que era la vida. Dos personas compartiendo la misma cama, el mismo techo, el mismo apellido y, sin embargo, tan distantes, como si vivieran en planetas distintos. Por la mañana, Matías hizo la maleta, camisas, pantalones y chaquetas cuidadosamente doblados. Agostina observó sus movimientos metódicos, la forma en que comprobaba la lista de cosas necesarias, y pensó en cuántas veces había hecho una maleta así para los viajes con Victoria. «Te llamaré cuando llegue», dijo, besándole la mejilla antes de marcharse. «Y estaré en contacto todo el tiempo. Si tienes alguna duda sobre la boda, no dejes de llamarme». Agostina asintió, conteniendo las ganas de empujarlo, de gritar, de revelar todas las cartas. Ahora no, no antes de la boda. Cuando se marchó, fue como si la casa exhalara, libre de tensiones. Agostina agradeció la oportunidad de estar sola, de no representar el papel de esposa feliz, de no fingir que todo iba bien. Por la noche llegó un mensaje de Javier, rastreando el objetivo. El vuelo sale a las 8, pero no a Buenos Aires. Detalles más tarde. No a Buenos Aires. Agostina sintió un extraño entumecimiento. Ni siquiera sorpresa, lo esperaba. Sabía que Matías mentía. Pero aún así, ver confirmadas sus sospechas fue doloroso, como reabrir una vieja herida. El siguiente mensaje llegó por la noche. El objetivo ha volado a París. No está solo. La señorita Salvatierra está con él. Se aloja en un hotel del centro. Vigilancia continua. París. La ciudad del amor. La ciudad a la que Matías había prometido una vez llevarla para su 20º aniversario de boda, pero nunca encontró el momento. Agostina quería gritar, romper los platos, llamarle y desenmascarar sus mentiras. Pero en lugar de eso se quedó sentada en la oscuridad del salón, mirando fijamente a un punto y sintiendo que algo dentro de ella finalmente moría. Los días siguientes se convirtieron en un extraño sueño. Agostina funcionaba como una autómata, trabajando, reuniéndose con los proveedores para la boda, relacionándose con Valentina. Nadie se dio cuenta de su estado interior, de su dolor. Había aprendido a ocultarlo, a encerrarlo tras una sonrisa y un tono serio. Javier enviaba regularmente informes y fotos. Matías y Victoria en un café de Montmartre, de visita en el Louvre, cenando en un restaurante caro con vistas a la Torre Eiffel. Parecían felices, despreocupados, enamorados. Una foto en particular impresiona a Agostina. Matías y Victoria en el Puente de las Artes, atándose un candado con sus nombres grabados, una vieja tradición de enamorados, un símbolo de amor eterno. Agostina había soñado una vez con hacerlo con Matías, pero su viaje a París nunca se había materializado. Ahora él lo hacía con otra mujer, creando nuevos recuerdos, nuevos símbolos de amor. Matías llamaba todos los días, hablaba de la conferencia inexistente, de las ponencias que supuestamente había escuchado, de los colegas que había conocido. Mentía sin vacilar, sin una sombra de duda. Agostina mantenía la conversación, hacía las preguntas adecuadas, fingía creer cada palabra que decía. Este juego la agotó, pero continuó, no veía otra salida. El jueves, 2 días antes de la boda, Agostina se reunió con el organizador y comprobó todos los detalles finales: las flores de la iglesia y del salón de banquetes,
El menú, la música, los asientos de los invitados, todo estaba listo, todo era perfecto. Valentina estaba radiante de felicidad, mostrando a su madre su vestido de novia. Se habían hecho los últimos ajustes y ahora la estaba esperando, cuidadosamente empaquetado en una maleta. «Estoy muy emocionada, mamá», confesó Valentina mientras se sentaban en la cafetería después de la prueba. «No puedo creer que dentro de 2 días seré la esposa de Rodrigo». «Serás la novia más hermosa», sonrió Agostina apretando la mano de su hija. «Me alegro mucho por ti, cariño. Rodrigo y tú estáis hechos el uno para el otro». «Como tú y papá», dijo Valentina con cariño. «Siempre he admirado vuestro matrimonio, la forma en que os apoyáis el uno al otro, la forma en que habéis estado juntos a través de todas las dificultades. Espero que Rodrigo y yo seamos iguales». Aquellas palabras fueron como una puñalada. Agostina luchó por mantener la sonrisa, sin permitir que su hija viera el dolor que había causado con sus inocentes palabras. «Cada matrimonio es único, cariño», dijo suavemente. «Rodrigo y tú crearéis vuestra propia historia, vuestras propias tradiciones. Lo importante es que os queráis y respetéis, que seáis sinceros». Honestidad. Una palabra que había perdido su significado en su propio matrimonio. «¿Papá está seguro de que volverá mañana?», preguntó Valentina terminándose el café. «No quiero que esta conferencia interfiera en nuestros planes». «Lo prometió», respondió Agostina tratando de mantener la voz firme. «Ya conoces a tu padre, nunca incumple sus promesas. Mentira, otra mentira. Pero esta mentira era necesaria para proteger a su hija, para mantenerla feliz». Por la noche, cuando Agostina regresó a casa, la esperaba un nuevo mensaje de Javier. «El objetivo y la escolta siguen en París. No hay señales de preparativos para la partida, reserva de restaurante para esta noche, ni rastro de preparativos para la salida. Pero Matías prometió volver mañana. ¿Está realmente dispuesto a perderse la boda de su hija? ¿O solo estaba seguro de que llegaría a tiempo para el último minuto?» Agostina marcó el número de Javier. «Señor Montero, necesito información sobre los billetes de vuelta de mi marido. ¿Cuándo piensa salir de París?» «Lo he comprobado, señora Valverde», respondió el detective. «No hay reservas a su nombre ni a nombre de la señorita Salvatierra para mañana o pasado mañana. De hecho, su habitación de hotel está reservada hasta el lunes. Hasta el lunes. Es decir, 2 días después de la boda». «Gracias», dijo Agostina con voz incolora y dio por terminada la conversación. Estaba aturdida, tratando de entender la información que había recibido. Matías había planeado faltar a la boda de Valentina, la boda de su única hija, para pasar una semana en París con su amante. Sonó el teléfono y el nombre de su marido apareció en la pantalla. Agostina respiró hondo antes de contestar. «Hola». La voz de Matías sonaba alegre, sin rastro de culpa. «¿Qué tal estás? ¿Cómo van los preparativos de la boda?» «Bien», respondió ella en tono monótono. «Todo está listo». «Estupendo. Sabía que podías hacerlo». Sonaba realmente orgulloso. «Escucha, tengo un pequeño problema para volver. Hay una huelga en el aeropuerto de Buenos Aires. La mitad de los vuelos han sido cancelados. Estoy tratando de volver a reservar, pero hasta ahora no hubo suerte. Nueva mentira. Una huelga en un aeropuerto que ni siquiera había visto». «Comprendo», dijo Agostina, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Espero que llegues a tiempo para la boda». «Haré lo que pueda», le aseguró Matías. «Pero si lo consigo, debes estar preparada para la posibilidad de que no llegue». «Valentina se disgustará mucho», dijo Agostina observándolo para ver qué excusa se le ocurría. «Lo sé, y me está matando», dijo él, con una nota de remordimiento en la voz que sonaba casi sincera. «Pero no tengo ningún control sobre esta situación. La maldita huelga. Intentaré llegar al menos al banquete si no puedo asistir a la ceremonia». «Por supuesto», asintió Agostina, aunque él no podía verla.
Haz lo que creas conveniente, Matías. Después de la conversación, se quedó sentada largo rato, mirando el cielo cada vez más oscuro por la ventana. ¿Qué le diría a Valentina? ¿Cómo explicar la ausencia de su padre en la boda? ¿Poner una excusa, continuar la cadena de mentiras que Matías había iniciado? Por un momento se le pasó por la cabeza la idea de revelar la verdad a su hija. Contarlo todo, lo de Victoria, lo de París, las mentiras. Pero eso significaría arruinar el día más feliz de la vida de Valentina. No, no podía hacerlo. Por la mañana, el día antes de la boda, Agostina se despertó con el timbre del teléfono. Era Javier. Señora Valverde, hay noticias. Su marido y la señorita Salvatierra han salido del hotel para ir de compras. Según una conversación que escuché con el conserje, no piensan irse hasta el lunes. Es más, habían reservado entradas para la ópera Garnier para mañana por la noche. Era la confirmación definitiva. Matías había elegido a Victoria, había elegido una velada romántica en la ópera de París en lugar de la boda de su hija. Gracias, señor Montero, dijo Agostina. Siga vigilando. Decidió esperar. Esperar un mensaje de Matías, en el que por fin admitiera que no vendría. Y llegó por la noche, cuando Agostina estaba en el ensayo de la ceremonia de boda con Valentina, Rodrigo y sus padres. Atascado en una conferencia, no puedo ir. Te llamaré el día de la boda para felicitarte. Siento decepcionaros. Os quiero a los dos. Agostina leyó el mensaje y guardó el móvil en silencio en el bolso. Valentina, al notar la expresión de su cara, se acercó ansiosa. ¿Qué pasa, mamá? ¿Es algo del entrenamiento? No, cariño, no pasa nada, mintió Agostina forzando una sonrisa. Solo un pequeño problema en el trabajo, nada serio. No podía decir la verdad. No ahora, cuando Valentina estaba tan contenta, tan ilusionada con el mañana. Agostina decidió que le contaría a su hija lo de su padre por la mañana, antes de la ceremonia. Se le ocurriría alguna explicación aceptable que no arruinara el día de la boda. De vuelta en casa, Agostina se sentía cansada como nunca se había sentido en su vida. No era físico, sino mental, como si cada mentira, cada fingimiento de las últimas semanas le hubiera chupado la fuerza vital. Se sirvió una copa de vino, un tinto caro de su propia colección que solía reservar para ocasiones especiales. Ahora necesitaba algo que le aliviara el dolor, que la ayudara a pasar la noche antes del gran día. Con la copa en la mano, Agostina caminó lentamente por la casa vacía. Sin Matías, sin Valentina, que había pasado la noche en casa de su amiga antes de la boda, la mansión parecía enorme, fría, ajena. Al igual que su vida, que de repente se había vuelto irreconocible. En el despacho de Matías, donde rara vez iba por respeto a su intimidad, Agostina se detuvo ante una fotografía de su familia. Ella, Matías y Valentina, de 5 años, en la playa de Conconcón. Sonreían, el sol les daba en la cara, el océano era azul e infinito a sus espaldas. Una familia perfecta, la mentira perfecta. Agostina dejó el vaso y tomó la fotografía entre sus manos. ¿Qué había sido del hombre de la foto? El hombre que una vez la había mirado con tanto amor, que le había prometido estar a su lado en la tristeza y en la alegría, en la salud y en la enfermedad. De repente, la ira se apoderó de ella, pura, feroz, quemando todas las demás emociones. Lanzó el marco contra la pared y vio cómo el cristal se hacía añicos al caer al suelo la imagen de su felicidad fingida. Debería contarle la verdad a Valentina. Pero eso significaría ensombrecer su boda, el día que debería ser el más feliz, seguir mintiendo, encubrir a Matías, sus engaños, su irresponsabilidad. En algún lugar de su mente se agitó un pensamiento. Tal vez era culpa suya que su marido se hubiera vuelto hacia otra persona. Quizá trabajaba demasiado, no le prestaba suficiente atención, no era lo bastante cariñosa, comprensiva y paciente.
Por la mañana, Agostina había tomado una decisión. Le diría a Valentina que su padre se había retrasado en la conferencia por problemas con el vuelo, pero que haría todo lo posible por llegar al menos a tiempo para el banquete. Sería una mentira, pero una mentira para siempre, para proteger a su hija, para hacerla feliz en ese día tan especial. Y después de la boda, se ocupará de Matías. Le enseñará las fotos, le hablará del detective, le pedirá explicaciones y tomará una decisión sobre su futuro, con o sin él. Con ese pensamiento, Agostina se durmió por fin, apenas unas horas antes del amanecer del último día de su vida, tal como la conocía. La mañana del día de la boda era clara y soleada, como si la propia naturaleza bendijera la unión de Valentina y Rodrigo. Agostina se levantó temprano, recogió las cosas necesarias y se dirigió al hotel donde Valentina se preparaba para la ceremonia. Su hija ya estaba en la habitación con sus amigas, estilista y maquilladora. Cuando vio a su madre, corrió hacia ella. «¿Has venido? Estoy muy preocupada, mamá». «Todo saldrá bien», la tranquilizó Agostina, abrazándola. «Eres la novia más hermosa». Valentina se apartó y miró a su alrededor. «¿Y papá? ¿Ha llegado ya?» Este es el momento de la verdad. Agostina respiró hondo. «Cariño, tu padre tuvo problemas para volar. Hay huelga en Buenos Aires y se han cancelado muchos vuelos». Vio desvanecerse la alegría en los ojos de su hija y se apresuró a añadir: «Pero está haciendo todo lo posible para llegar al menos a tiempo para el banquete, y llamará. Ha prometido felicitarte». «Pero, ¿quién me llevará al altar?» Había decepción en la voz de Valentina mezclada con ansiedad. «Quizás el padre Rodrigo», sugirió Agostina. «O tu tío Fernando. A él le encantaría». «Sí, probablemente el tío Fernando. Siempre ha sido como un segundo padre para mí. Ojalá papá pudiera verlo», dijo Valentina en voz baja, con tristeza en la voz. Agostina sintió que su interior se tensaba. Las mentiras que había utilizado para encubrir a Matías parecían aún más pesadas y angustiosas en aquel momento. Él realmente quería estar aquí. Intentó que su voz sonara natural. «Y estoy segura de que hará todo lo posible por estar aquí al menos para el banquete». «Lo sé», asintió Valentina. «Es que he soñado tanto con él llevándome al altar. El tío Fernando estará encantado de sustituirlo». Agostina acarició la mejilla de su hija, procurando no emborronar el maquillaje. «Y tú sabes cuánto te quiere». Valentina sonrió entre lágrimas. «Sí, el tío Fernando es maravilloso, pero no es lo mismo». «Lo sé, cariño». Agostina se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Pero no dejemos que esto empañe tu día. Hoy te casas con el hombre que amas, y lo demás no tiene importancia». Llamaron a la puerta. Era Isabel, la amiga de Valentina, con un elegante vestido de dama de honor color lavanda. «Los coches están listos», anunció. «Es hora de ir a la iglesia». Agostina miró la hora. Faltaba exactamente una hora para la ceremonia. Iban perfectamente a tiempo. «En marcha, pues», dijo, cogiendo un pequeño bolso y una capa. Rodrigo debía de estar muy preocupado. Valentina se rió nerviosa. «Espero que no haya cambiado de opinión. ¿Estás de broma? Te mira como si fueras un milagro caído del cielo. Este hombre te quiere con todo su corazón». Cuando bajaron al vestíbulo del hotel, vieron al hermano de Matías, Fernando Carrera, un hombre alto, de ojos amables y bigotes grises, muy parecido a su hermano. Iba vestido con un traje negro inmaculado y parecía tan emocionado como la novia. «Mi preciosa sobrina», exclamó al ver a Valentina. «Soy el tío más feliz del mundo por acompañarte al altar». Abrazó a la muchacha, con cuidado de no arrugarle el vestido, y luego besó a Agostina en la mejilla. «Lo estás haciendo bien», le susurró al oído. «Matías no se merece una esposa así». Agostina se estremeció. ¿Sabía Fernando algo de la situación? Pero en su mirada solo había calidez y apoyo.
Probablemente se refería a las dificultades de organizar una boda casi sin ayuda de nadie. 3 coches, decorados con cintas blancas y flores, esperaban a la entrada del hotel. Valentina y Fernando subieron al primero, Agostina y la madre de Rodrigo, Elena Mendoza, una elegante mujer mayor con la que inesperadamente habían encontrado puntos en común durante los preparativos de la boda. En el tercero van las damas de honor, encabezadas por Isabel. El trayecto hasta la capilla de Santa Lucía duró 20 minutos. Agostina mira por la ventanilla las calles de Santiago que pasan volando, la gente que se dedica a sus quehaceres en esa tarde de sábado, y piensa en lo extraña que es la vida. Se dirigía a la boda de su hija, el acontecimiento familiar más importante, mientras su marido desayunaba con su amante en París. ¿Está nerviosa?, preguntó Elena, dándose cuenta de que estaba pensativa. Un poco, respondió Agostina con una sonrisa forzada. El día de la boda de mi única hija es emocionante. Ah, sí, recuerdo lo nerviosa que estaba en la boda de mi Rodrigo, asintió Elena. Pero ahora sé que está en buenas manos. Valentina es una chica maravillosa y puedo ver lo mucho que se quieren. Gracias, agradeció Agostina con sinceridad. Rodrigo también es maravilloso. Me alegro de que nuestros hijos se hayan encontrado. Condujeron hasta la capilla, un viejo edificio de estilo colonial cubierto de flores. Los invitados ya estaban reunidos en la entrada, familiares, amigos y compañeros de los jóvenes. Agostina saludó a algunos de ellos tratando de parecer feliz y tranquila. ¿Dónde está Matías?, le preguntó su primo Ramón. No lo veo. Se retrasó en Argentina por problemas con el vuelo, mintió Agostina, sorprendida por la facilidad con que esa frase preparada se le escapó de los labios. Esperaba llegar a tiempo para el banquete. Es una pena. Ramón sacudió la cabeza. Pero, ¿qué se le va a hacer? El trabajo es el trabajo. Trabajo. Si supieran qué clase de dana hacía Matías en París. Dentro, la capilla estaba decorada exactamente como Valentina había soñado. Peonías blancas y rosas, delicadas cortinas de seda, velas en candelabros de cristal. Rodrigo ya estaba en el altar, alto, guapo, con un traje gris oscuro y una sonrisa nerviosa. A su lado estaba su mejor amigo y padrino, Pablo. Agostina se sentó en primera fila. La música empezó a sonar, una suave melodía que Valentina había elegido, y todas las cabezas se volvieron hacia la entrada. Valentina caminaba por el pasillo del brazo de Fernando, radiante, hermosa, llevando un ramo de rosas blancas. Agostina vio cómo los ojos de Rodrigo se iluminaban al ver a su novia. Su rostro se iluminaba con tal amor que era imposible dudar de sus sentimientos. La ceremonia fue conmovedora y hermosa. El cura habló sobre el amor, la fidelidad y el camino que los jóvenes tendrán que recorrer juntos. Valentina y Rodrigo intercambiaron sus votos, palabras sencillas y sinceras que ellos mismos habían escrito. Mientras intercambiaban los anillos, Agostina no podía contener las lágrimas, lágrimas de alegría por su hija y de amargura por su propio matrimonio, que había resultado ser una ilusión. Tras la ceremonia, hubo fotos, muchas fotos con familiares, amigos y colegas. Valentina parecía feliz, pero Agostina notó que a veces sus ojos se volvían tristes cuando miraba a su alrededor, como buscando a su padre entre la multitud. «Estará aquí», susurró Agostina cuando estuvieron cerca la una de la otra. «Solo un poco tarde». Mentira, otra vez mentira, pero ¿qué otra cosa podía decir? El banquete se organizó en el restaurante Casa Real, una lujosa mansión con vistas a la ciudad. Mesas decoradas con flores y velas, una enorme tarta nupcial, música en directo. Todo era exactamente como Valentina había soñado. Los invitados se divirtieron, brindaron y bailaron. Agostina desempeñaba el papel de madre feliz de la novia, sonreía, charlaba, se aseguraba de que todo saliera según lo previsto. De vez en cuando miraba el móvil, esperando un mensaje de Matías. Llegó cuando el banquete estaba en pleno apogeo.
Todavía en el aeropuerto. Los vuelos se han retrasado debido a las condiciones meteorológicas. No creo que llegue al final del banquete. Dale mi enhorabuena y mis disculpas. Te llamaré en cuanto pueda. Agostina no contestó. ¿Qué podía decir? ¿Que sabía dónde estaba realmente? ¿Que sus mentiras dolían más que el hecho mismo del engaño? Cuando llegó la hora del tradicional baile de los novios, Fernando volvió a sustituir a su hermano. Valentina bailó con una sonrisa, pero Agostina vio una sombra de tristeza en sus ojos. «Siento que papá no esté aquí», le dijo a su hija cuando terminó el baile. «Sé lo mucho que significaba para ti». «No pasa nada, mamá», sonrió Valentina con valentía. «Lo importante es que estás aquí. Y el tío Fernando. Y Rodrigo, por supuesto». Miró a su nuevo marido que hablaba con los invitados que estaban cerca y se le iluminó la cara. «Sabes, nunca pensé que fuera posible ser tan feliz», confesó. «Rodrigo es lo mejor que me ha pasado en la vida». Agostina abrazó a su hija, sintiéndose a la vez feliz por ella y amargada por sí misma. Antes había pensado lo mismo de Matías. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Poco a poco, los invitados empezaron a marcharse y solo quedaron los más allegados. Valentina y Rodrigo se cambiaron de ropa para su luna de miel en el Caribe. «Voy a llamar a papá», dijo Valentina sentada a la mesa con Rodrigo, Agostina y los padres de Rodrigo, esperando a que el chófer preparara el coche. «Al menos quiero hablar con él por videoconferencia antes de irme». Agostina se quedó helada. Un enlace de vídeo. Matías no debía esperar este giro de los acontecimientos. ¿Y si no estaba solo? ¿Y si el fondo muestra que no está en el aeropuerto de Buenos Aires? «Cariño, tal vez deberíamos llamar», sugirió con cautela. «Puede que el aeropuerto no tenga una buena conexión para vídeo». «No, quiero verlo», insistió Valentina. «Quiero que me vea vestida, al menos así». Sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Agostina contuvo la respiración, sin saber qué esperar. Matías contestó al tercer tono. Su rostro apareció en la pantalla, sonriente, ligeramente bronceado. Al fondo se veía un espacio indeterminado que podría haber sido el vestíbulo de un hotel o la sala de espera de un aeropuerto. «¡Valentina!», exclamó con fingida alegría. «¡Mi preciosa hija! ¿Qué tal la ceremonia?» «Papá», Valentina estaba radiante. «Fue maravillosa. Ojalá hubieras estado allí». «Lo siento mucho, mi niña», dijo Matías con una mirada de remordimiento. «Esta huelga, y ahora las condiciones meteorológicas, hice todo lo posible por venir». «Lo sé, papá», asintió Valentina. «Mamá me explicó todo. ¿Cómo están las cosas en Buenos Aires? ¿Cuánto tiempo llevas en el aeropuerto?» «Hace horas», suspiró Matías. «Los vuelos se están retrasando uno tras otro. Es una locura. Pero háblame de ti. ¿Cómo está Rodrigo? ¿Cómo se siente en su nuevo estatus?» Valentina giró el teléfono mostrando a Rodrigo, que saludó y sonrió. «Estamos felices, señor Carrera. Es una pena que no haya podido estar presente». «Yo también lo siento, Rodrigo», asintió Matías. «Pero estoy seguro de que cuidaste de mi hija tan bien como yo». «¿Dónde está mamá?», preguntó Matías, y Valentina volvió el teléfono hacia Agostina. Sus miradas se cruzaron a través de la pantalla, y Agostina vio la preocupación en los ojos de su marido. No esperaba que ella estuviera presente en aquella conversación. «Hola, Agostina», dijo con suavidad. «¿Cómo lo llevas?». Algo en su tono, en aquella falsa preocupación, desbordó el vaso de su paciencia. Meses de dolor oculto, semanas de fingimiento, días de agonizante expectación, todo ello derramado en una oleada de ira que ya no quería contener. «¿Cómo lo estoy llevando?», preguntó en voz baja, pero su voz era de acero. «¿De verdad quieres saberlo, Matías?». Valentina miró a su madre con ansiedad. «Mamá, ¿qué pasa?». Agostina ignoró la pregunta de su hija y mantuvo la mirada fija en la pantalla, en la cara de su marido, que empezaba a darse cuenta de que algo iba mal. «Matías, ¿por qué no nos cuentas qué tiempo hace en París?»,
preguntó, y su voz era fría como el hielo. ¿Sigues disfrutando de la vista de la Torre Eiffel desde la ventana del hotel? La cara de Matías reflejaba asombro. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», exclamó Valentina. «Papá está en Buenos Aires, está atrapado allí por...». «Tu padre no está en Buenos Aires», la interrumpió Agostina sin apartar los ojos de la pantalla. «Está en París, con una mujer llamada Victoria Salvatierra, 28 años, una arquitecta de su empresa. Llevan juntos 7 meses». Valentina se puso pálida, desviando la mirada de su madre a la pantalla del teléfono donde estaba congelado el rostro de su padre. «¿Papá? ¿Es verdad?», susurró. «Valentina, no es lo que piensas. Puedo explicártelo». «¿Explicar qué?», interrumpió Agostina, sintiendo cómo estallaba la rabia que había contenido durante años. «¿Cómo nos mentiste durante meses? ¿Cómo cambiaste la boda de tu hija por una semana en París con tu amante? ¿Cómo me hiciste encubrir tus mentiras para no molestar a Valentina? ¿Me has estado siguiendo?». Matías finalmente encontró su voz y había indignación en ella. «Sí, Matías, contraté a un detective privado», admitió Agostina sin una sombra de remordimiento. «Después de darme cuenta de lo distante que eras, de cómo mentías sobre tus viajes, de cómo olías a perfume ajeno. ¿Y sabes qué? Un detective te vio con ella el primer día de vigilancia. Ni siquiera intentaste esconderte». Valentina sollozó en voz baja y Rodrigo le rodeó los hombros con el brazo, lanzando una mirada furiosa a la pantalla del teléfono. «¿Cómo has podido, papá?», preguntó ella con voz temblorosa. «Es el día de mi boda. Tenías que llevarme al altar». Matías parecía confuso, atrapado. «Cariño, yo... cometí un error. Me confundí. Es difícil de explicar». «No, Matías, es muy sencillo», intervino de nuevo Agostina. «Tú elegiste a esta mujer en vez de a tu familia, en lugar de a tu hija en el día más importante de su vida». Se volvió hacia Valentina, sintiendo que se le partía el corazón al ver el dolor en los ojos de su hija. «Lo siento, cariño. No quería que te enteraras hoy. Quería protegerte, alegrarte el día, pero ya no puedo mentir más». Valentina abrazó a su madre y luego se volvió hacia el teléfono. «Papá, no lo entiendo. ¿Por qué no pudiste ser sincero? ¿Por qué no dijiste la verdad?». «No quería hacerte daño», murmuró Matías. «Ni a ti ni a tu madre». «Pero lo hiciste», replicó Valentina en voz baja. «Empeoraste las cosas con tus mentiras». Le pasó el teléfono a Agostina y se apartó con Rodrigo, que le dijo algo en voz baja, tranquilizándola. Agostina se quedó a solas con Matías, todo lo posible a través de la pantalla del teléfono. «Eres un mentiroso patético, Matías», dijo, y su voz tembló de rabia apenas contenida. «No solo me has traicionado a mí, sino también a tu hija. ¿Sabes qué es lo peor? Podría haberte perdonado la traición. Incluso podría entender tu enamoramiento de una mujer más joven, pero nunca perdonaré que te mintieras y que antepusieras tus propios deseos a la felicidad de Valentina». «Agostina, hablemos cuando vuelva», intentó intervenir Matías. «Podemos hablarlo, encontrar una solución». «¿Una solución?». Agostina sonrió con amargura. «¿Qué solución, Matías? Tú ya lo decidiste todo cuando cogiste el avión a París en vez de a Buenos Aires, cuando me escribiste ese mensaje falso sobre la conferencia, cuando me obligaste a mentirle a nuestra hija». Respiró hondo, reuniendo fuerzas para sus siguientes palabras. «No vuelvas a casa, Matías. No quiero verte. Tus cosas estarán en cajas en la puerta. Puedes darle las llaves a Fernando. No puedes echarme así de nuestras vidas». Matías estaba indignado. «Llevamos 27 años de matrimonio. Solo estoy constatando un hecho. Nuestro matrimonio está muerto, Matías. Y tú lo mataste». Terminó la llamada sin esperar respuesta y se quedó mirando la pantalla en blanco durante unos segundos. Una extraña sensación de vacío y liberación la invadió al mismo tiempo.
Era como si el gran peso que había estado soportando todos estos meses hubiera desaparecido de repente. Valentina se acercó a ella, con los ojos de su hija enrojecidos por las lágrimas. «Mamá, lo siento mucho, no lo sabía». «Claro que no lo sabías, cariño». Agostina abrazó a su hija. «No quería decírtelo, no quería estropear tu boda. Siento que haya tenido que ser así». «No fue culpa tuya». Valentina abrazó a su madre con fuerza. «Lo ha estropeado todo. No puedo creer que te hiciera eso. A nosotros». Rodrigo se puso a su lado, con un rostro mezcla de rabia y compasión. «Señora Valverde, Valentina y yo podemos quedarnos si lo desea, posponer la luna de miel». «En absoluto», dijo Agostina con firmeza. «No deben cambiar sus planes por esto. Id y disfrutad de vuestra felicidad. Os la habéis ganado». «¿Y tú, mamá?» Los ojos de Valentina brillaban de preocupación. «Ahora no puedo dejarte sola». «No estoy sola», sonrió Agostina, aunque le costó un gran esfuerzo. «Tengo amigos, Camila, tu tío Fernando. Me las arreglaré, y tú debes empezar tu nueva vida, sin el peso del pasado». Volvió a abrazar a Valentina. «Te quiero, cariño, y estoy muy orgullosa de ti. Has elegido a un hombre digno, puedo ver lo mucho que te quiere. Cuidaos el uno al otro y de vuestra felicidad». Valentina asintió, secándose las lágrimas. «Te llamaré en cuanto lleguemos al hotel». «Te estaré esperando», asintió Agostina. «Ahora vete. El coche está esperando». Salieron juntos del restaurante. Un lujoso coche decorado con flores y lazos, el transporte que debía llevar a los recién casados al aeropuerto, estaba fuera. Valentina volvió a abrazar a su madre. «Prométeme que estarás bien». «Te lo prometo», mintió Agostina, sabiendo que se pondría bien, pero no inmediatamente, no pronto. «Vamos, sé feliz». Rodrigo le estrechó la mano y luego le dio un abrazo repentino. «Cuidaré de ella, señora Valverde, se lo juro». «Lo sé», asintió Agostina. «Si no, no la habría dejado ir contigo». Saludó hasta que el coche desapareció al doblar la esquina, llevándose a su única hija a su nueva vida. Luego volvió a entrar lentamente en el restaurante, ahora casi vacío. Algunos camareros estaban recogiendo las mesas, el DJ estaba recogiendo el equipo. La fiesta había terminado. Agostina se sentó en una de las mesas del rincón. Tenía delante una copa de champán sin terminar, la cogió y bebió un sorbo. El champán ya se había acabado, había perdido sus burbujas, se había convertido en un vino de olor dulzón, igual que su matrimonio. Lo que antes había sido chispeante y animado se había ido consumiendo poco a poco, se había vuelto insípido e incoloro, y ella no se había dado cuenta cuando sucedió, cuando Matías dejó de mirarla con amor, cuando sus promesas se convirtieron en nada. Las lágrimas que había retenido durante todo el día por Valentina por fin brotaron. Agostina lloró sin intentar enjugar las lágrimas, dejándolas fluir libremente. Lloraba por el amor perdido, por las ilusiones rotas, por los años entregados al hombre que tan fácilmente había traicionado su confianza.